productores que entren en el programa Precios Justos. Es este programa por el cual se busca que durante 4 meses los precios estén congelados. Lo que dice el Ministerio de Economía es, bueno, al que quiera ingresar en este programa le vamos a dar un tipo de cambio como el tipo de cambio dólar soja, que era mejor que el actual. Hoy el que exporta recibe un tipo de cambio de 158 pesos. 158 pesos por cada dólar exportado. Claramente por eso desincentiva las exportaciones, porque dicen, yo si después me doy vuelta y quiero ir a comprar dólares, los tengo que pagar en el mercado paralelo a 2.90. Entonces hoy no me conviene exportar, además porque cuando hay una brecha cambiaria tan alta, se espera que en algún momento el tipo de cambio oficial alcanza el que está más alto. Entonces dice, espero. Por eso es que el gobierno dice, les vamos a dar un tipo de cambio mejor, que sería entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre. No habló más detalles sobre a quiénes incluiría, a quiénes alcanzaría, ni de cuánto sería este tipo de cambio, si sería de 200 pesos como el dólar soja. No hubo muchas novedades, pero lo que busca el Banco Central y el gobierno, el Ministerio de Economía, es que entren dólares a la economía. Por otro lado, para que dejen de salir dólares, lo que hizo es establecer el dólar Qatar, que está ahí funcionando de manera parcial, pero que según un informe privado, First Capital Group dice que ya cayó 20% las compras con tarjeta de crédito, las compras en dólares con tarjeta de crédito, cuando se compara las compras de octubre contra las de septiembre. Siguen altas, pero vienen bajando. Así que en eso es la perspectiva del gobierno. Vamos a ver si en el transcurso de los días hay más novedades sobre este tipo de cambio diferencial para economías regionales. A ver, de esto y otros temas más vamos a hablar con Rodrigo Álvarez, a quien saludamos, economista. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Rodrigo, la imagen es, por lo menos que a mí me da de todo lo que estamos viendo, es un gobierno que acaba de romper el chanchito y están contando las monedas. El tema es que todo indica que esas monedas se van a terminar en algún momento también. ¿Qué pasa después de eso? ¿Ya no hay más chanchito? Bueno, dos reflexiones. La primera es si el gobierno logra congelar todos los precios de alimentos y bebidas por 3 meses o 4 meses, va a lograr bajar la inflación de niveles del orden del 7% al 5,5%. Si logra congelar todos los precios en toda la Argentina de alimentos y bebidas. Lo que estamos hablando es de la magnitud del problema que enfrenta Sergio Massa y fundamentalmente todos los argentinos, que es un nivel de inflación que está, digamos, en parámetros elevadísimos. Lógicamente, el tipo de cambio es otra de las preocupaciones, porque con el correr de los meses los exportadores van a seguir restringiendo las exportaciones y los importadores van a tratar de acceder a más dólares, porque obviamente el tipo de cambio oficial es el precio o el activo más barato que existe en la economía. No. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Hablabas de la inflación, de que si el gobierno logra este plan de congelamiento de 3, 4 meses con alimentos y bebidas, la inflación baja del 7 al 5,5%. Claro, porque en el medio siguen aumentando tarifas, vemos prepagas, combustibles. ¿Cómo ves la dinámica de la inflación el año próximo? Me preocupa muchísimo. Creo que es muy difícil que el año próximo la inflación se ubique por debajo de este año. Más teniendo en cuenta que, como decía antes, a partir del segundo trimestre, el tercer trimestre, todos van a estar mirando las medidas que tome el próximo equipo económico y cómo la próxima administración va a tratar de ordenar los problemas de precio relativo. Está claro que cada vez a más sectores hay que darle un dólar diferencial para que aporte sus exportaciones y para que aporte sus productos y para que esté dispuesto a vender. Eso con el correr de los meses se va a profundizar y yo creo que va a haber una filtración de ese nuevo esquema de precios relativos que se viene a la inflación presente, que probablemente en el primer trimestre del año que viene ya esté flotando en torno de o más del 100% interanual, con lo cual yo creo que la principal preocupación tiene que ser esa, no solo del equipo económico actual, sino de las futuras gestiones para generar herramientas que en esta transición ayuden a generar más reservas y bajar las expectativas de devaluación y por ende las expectativas de aceleración de la inflación. Ahora, ese escenario, Rodrigo, ya planteas un escenario de 2023 con previsiones de inflación alta sin solucionarse los problemas de fondo. Quiere decir que si en 2024 llega un nuevo gobierno y empieza a solucionar esos problemas de fondo, también el escalón inflacionario va a estar
elevado porque cuando quieras salir esas distorsiones va a haber también un impacto inflacionario, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensar herramientas para apuntalar las reservas, porque no va a haber estabilización de la economía por 3 o 4 años. Es decir, para volver a tener una inflación, y un dato, el crédito en términos al PBI en Argentina es del 7%. Ninguna empresa puede invertir, ninguna empresa puede pensar en crecer. Obviamente no se puede pensar en grandes proyectos financiados para ampliar la frontera de exportaciones con estos niveles de inflación, de igual forma que el cepo y la brecha cambiaria impide el financiamiento internacional. Entonces yo creo que es muy importante empezar a generar herramientas en esta transición, porque un plan de estabilización va a llevar tiempo, aún en el caso de que sea exitoso. Rodrigo, te pregunto por el tema político, porque siempre se habla de un plan económico sin sustento político como inviable, ¿no? Hubo definiciones de Cristina Kirchner apoyando al ministro de Economía que sorprendieron a Massa. ¿Se puede entender este respaldo político como, digamos, un respiro para Massa y el plan que tiene? Sí, yo lo pienso más como la única opción que tiene el gobierno para que para llegar de una manera decente al 31 de diciembre del año o al 10 de diciembre del año que viene. Digo, ese es el principal objetivo, lograr que la economía al menos se estabilice en estos niveles, ¿no? Estamos hablando recién de la inflación, podríamos hablar de los niveles de actividad, sí, con primeros registros del consumo cayendo significativamente, con ventas de tarjeta de crédito cayendo en términos 10% en términos interanuales con los datos de septiembre. Es decir, el consumo lógicamente ajusta porque los precios en promedio en la economía se ajustan cada 3 semanas y los salarios cada 6, es decir, siempre el salario corre detrás. Hay caída de la actividad, del poder adquisitivo. Bien. Y yo creo que la gran apuesta del gobierno es que este equipo económico logre, con parches y con este tipo de medidas, sostener la situación lo más que se pueda. Rodrigo, gracias por todo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Rodrigo Álvarez. Pasamos por la calle en un día difícil, sin trenes, habrá complicaciones en el subte también. La gente, la verdad, que está viendo cómo hace, se está rebuscando para poder viajar en colectivos que están colapsados. Está Carla Ricciotti allí en la estación de Morón, uno de los lugares donde se está notando, ¿no?, este problema. Carla. Sí, Fernando, y no se achican las filas, van pasando las horas, los minutos y las filas no se achican. Mira, son prácticamente las 8:30 de la mañana y sigue acá por lo menos una cuadra y media de fila de gente esperando para poder tomar el colectivo, lo mismo en la vereda de enfrente, lo mismo en la plaza que está acá a una cuadra y media también, que hay más paradas de colectivos, todos tratando de llegar a sus trabajos, porque obviamente llegaron a la estación, muchos los tomó de sorpresa el tema del paro de trenes. Recordemos que están todas las líneas de trenes, todos los ramales de paro, desde las 0 y hasta las 24 del día de hoy, y de no haber ningún avance en la negociación, ninguna reunión que les dé algún tipo de solución al reclamo de este bono por 50.000 pesos para los jubilados del sector, no se va a levantar el paro. Esto es lo que dicen por lo menos desde UTRA, que es la asociación que nuclea a los trabajadores del transporte y que además preside Omar Maturano, que es el secretario general de la fraternidad. La verdad que mucha gente complicada en el día de hoy para llegar a sus trabajos, y lo mismo, si no se encuentra una solución, va a pasar a la tarde, en el horario de la vuelta, cuando la gente quiera volver a su casa. Esto ya va a ser lo mismo, pero más que nada en la zona de Capital para volver a sus lugares de residencia. Bueno, les decía, tratando de buscar alguna alternativa, algún colectivo, combinación quizá con algún subte, y recordar que a las 14, de 14 a 15, hay paro en la línea D también. Perfecto, Carla, línea abierta, volvemos. Buen trabajo desde allí de Morón. Hasta luego, gracias. En los últimos minutos el contacto con Bruno Rodríguez, cofundador de Jóvenes por el Clima.
Él está allí en la cumbre climática en Egipto, preocupación de líderes del mundo. ¿Hay preocupación de líderes del mundo? Bruno, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes. Bruno, ¿cómo observan ustedes? ¿Realmente hay preocupación en los líderes del mundo? ¿Ustedes creen que son encuentros que en definitiva terminan en la nada? Lamentablemente, edición tras edición en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático organizada por Naciones Unidas, lo que termina primando en las resoluciones de estas cumbres es la indiferencia frente a una urgencia a nivel mundial como lo es la crisis climática y ecológica, que no solamente tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, con la pérdida de biodiversidad, con el incremento de la vulnerabilidad climática de países